Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, ya nos hemos conectado algunos compañeros. Bien, bueno, he visto que me han llegado solo dos guías de aprendizaje realizadas, ¿sí? Em, Quiero recordarles que en el ingreso al aula virtual tenemos un ítem ahí en donde dice que la modalidad del dictado de la capacitación será a través de las clases virtuales online con el instructor. Pero al finalizar cada una de las clases online encontrarán en el aula virtual una guía de actividades que deberán realizar para aplicar los contenidos vistos, que se considerará como requisito para aprobar un 50% del curso. Y obviamente en la última clase se habilitará en el aula virtual un test de evaluación final que será considerado como requisito para aprobar el otro 50% del curso. Entonces, por favor, fíjense que la fecha, caducó la fecha que tenían ustedes para el ingreso al, al, a la guía de aprendizaje. Entonces les pido por favor que la realicen y le digan a sus compañeros que por favor completen las guías y las entreguen. Bien, bueno, hasta aquí tenemos Edgar, Juan Merlo, Roy. Vamos a hacer un repaso aquí, una revisión por sobre la guía de aprendizaje número 1, ¿sí? En donde tenemos, ahí voy a compartir en pantalla. Pregunto, Edgar, Juan Merlo y Roy, si tenemos el material que estamos viendo en pantalla, ¿sí? La guía de aprendizaje número 1, si la tenemos con nosotros, digo, en forma impresa, en forma virtual, ya sea en un archivo PDF, para hacernos de un cuaderno con una virome, ¿sí? Vamos a ir resolviendo, así vamos agilizando un poco el trabajo y afirmando estos conceptos. Entonces le pido por favor si pueden contar ahí con unas hojas, un cuadernillo. Edgar, sí, yo la envío por mail y tengo copia, perfecto. Eh, y vamos a ir resolviéndola para ir afirmando esos conocimientos y quizás el que la ha hecho y ha tenido algún tipo de error en alguna contestación de las preguntas, va a saber perfectamente en qué se equivocó. Bien, avísenme por favor por chat si contamos con esos elementos para poder ir todos juntos resolviendo esta guía. Sí, sí, vamos a hacer lo que es la guía número 1 y guía número 2 para no quedarnos en el tiempo y poder tener esos conceptos bien que la guía propone bien afirmados para luego poder seguir con el desarrollo de los demás temas. Roy, no hay posibilidad de que lo tengas, que tengas un cuaderno con una virome y de última vez el de archivo en forma online, ¿sí? Como lo estamos mostrando, yo estoy compartiendo ahora la pantalla de la guía de actividad número 1, ¿sí? Juan Merlo tampoco, sí. Juan Merlo, si estás viendo, logras ver bien lo que es la presentación de la pantalla y anotan ustedes en un cuadernito la actividad 1 qué tipo de consigna, ¿sí? Y bueno, lo vamos anotando en forma manual, ¿sí?
Bueno, muchachos, aquí estamos. Vamos a arrancar con la actividad número 1. ¿Sí? Hay que responder con una X o una cruz la pregunta correspondiente que esté bien. Se define la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor como. Bien. Les pregunto a ustedes, ¿cuál era la definición de la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Qué sucedía con los electrones, ¿sí?, en dicho conductor, como pregunta aquí la consigna? Eso está en el apunte, está definido, está la definición de corriente eléctrica. Le pregunto qué pasa con los electrones porque, bueno, según la magnitud pasan ciertas cosas, ¿sí? En la corriente sucede un fenómeno, con la tensión es otro fenómeno y con la resistencia es otro. Así vamos contestando y trabajando grupalmente. También sirve, es bueno. Entonces, le pregunto, es la cantidad de electrones por unidad de tiempo, Juan Merlo. ¿Estamos de acuerdo, Roy, Edgar? ¿Qué les parece a ustedes la definición de Juan Merlo? ¿Es correcta? Muy bien, Roy dice que sí. Edgar, ¿cómo estamos, Núñez? ¿Qué le parece la respuesta del compañero Juan Merlo, que la intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de electrones por unidad de tiempo? ¿Le parece que es correcta? Sí, muy bien. Bueno, es correcta, ¿sí? Porque justamente teníamos como pregunta la cantidad de electrones libres, la cantidad de cargas por minuto, la cantidad de electrones por unidad de tiempo, ¿sí? Y el movimiento de cargas por volumen de un conductor. Entonces la definición correcta es la cantidad de electrones que circulan en un conductor, ¿sí?, en un determinado tiempo. Esa es la definición de la corriente eléctrica. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esas cargas que circulan en el conductor se miden en coulomb, ¿sí? Entonces es la unidad por la unidad de tiempo, coulomb por segundo. Bien, consigna número 2, la intensidad de corriente eléctrica medida en un circuito de corriente continua es. Bien, aquí tenemos lo que es la ley de Ohm. Si la hemos estado estudiando o revisando en el apunte, díganme a ustedes cuál es la respuesta correcta. Tenemos directamente proporcional a la resistencia del circuito, directamente proporcional a la tensión aplicada. Las dos anteriores son correctas o no depende ni de la tensión ni de la resistencia del circuito. Juan Merlo dice las dos anteriores. A ver qué más dicen los demás compañeros. Bien, Juan Merlo respondió las dos anteriores. Edgar, Roy, ¿qué opinan con respecto a esa respuesta? O si ustedes tienen una respuesta diferente. Bueno. Bien, Edgar, creo que esa yo la contesté mal, dice Edgar Núñez.
Bueno, jugate por la que contestaste o la que pensás que estaría bien. Y el compañero Roy se me ha ido, ¿dónde anda? No se quiere jugar. Roy dice no recuerdo, pero creo a la atención aplicada. Bien. Y ya estaríamos, faltaría que se nos juegue Edgar con lo que él supuestamente contestó mal. Así corregimos aquí y aclaramos la duda. Edgar, según la fórmula, la corriente es directamente proporcional a la tensión e indirectamente proporcional a la resistencia. Bien, esa es la definición de la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a ver aquí un videito de la ley de Ohm, así refrescamos un poco los conceptos. Bien, no se alcanza a ver bien el video, se entrecorta. Bueno, vamos a dar una explicación rápida de la ley de Ohm, ¿sí? Como dijo por ahí Edgar, la fórmula y que figura en el apunte que tienen ustedes, la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Estamos hablando de proporciones. O sea que si la resistencia, ¿sí?, que se define como la oposición al paso de esos electrones, aumenta, tiene un valor del doble de su valor, la corriente se ve disminuida en la misma proporción hacia abajo, ¿sí? O sea, disminuye el doble si la resistencia aumenta el doble, porque son inversamente proporcionales. Bien, esa es la fórmula. Y es directamente proporcional a la tensión. Bien, por ahí yo digo, Edgar puso en el chat, ese día pasaron un video, debe de haber sido el video que quisimos pasar recién, pero provocó la confusión.
¿sí? Por eso hay que tener bien en cuenta las magnitudes, la definición de las magnitudes de lo que es la corriente, por eso está como pregunta en la guía de aprendizaje, ¿sí? Que es la cantidad de electrones que circulan por un conductor de cobre o un conductor en un determinado tiempo. Y la tensión eléctrica, ¿sí? Recuerden de que es tensión eléctrica, diferencia de potencial o fuerza electromotriz, que se mide en volt, es la que realizaría el impulso y el movimiento, la que le daría fuerza al movimiento a estos electrones. Son directamente proporcionales, justamente porque aparte una depende de la otra. No me sirve nada de tener el material, doy el ejemplo de cobre, como si fuese, puede ser de cobre o de aluminio, el conductor eléctrico en este caso, disponer como materia todos los electrones allí en el material propiamente dicho, pero si no tengo la fuente de energía, la fuerza electromotriz para realizar ese movimiento, ¿sí? Y aparte obviamente también tener la carga, porque necesitamos de un circuito que sea cerrado. Es por eso que necesitamos sí o sí de una o de la otra, ¿bien? Puedo tener el mejor conductor del mundo, pero si no tengo una fuente, ¿sí? Que realice ese movimiento de electrones, no sirve absolutamente de nada. Bien, entonces eso es un poco lo que habla la ley de Ohm. Y como en física, a raíz de todo movimiento, ¿sí? Todo lo que se mueve tiene una oposición, ¿sí? Tiende a tener una resistencia, así como nosotros en el planeta Tierra caminamos, nos movemos y la resistencia que tenemos es la misma fuerza de gravedad, o cuando un auto se desplaza, el rozamiento del viento con el rozamiento de las cubiertas y el suelo, ¿sí? Para tal movimiento tenemos una oposición o una resistencia a ese mismo movimiento. Bueno, aquí lo que representa un poco, o lo que representa más bien la ley de Ohm, justamente es eso, nos muestra lo que es el electrón, que es la carga que está en movimiento dentro de ese conductor, la fuerza electromotriz o la tensión, que es la que genera ese movimiento de los electrones, y a raíz de esos dos movimientos, volvemos a comparar con lo que dijimos recién, hay una oposición. Esa oposición al paso de los electrones es la resistencia eléctrica. Entonces no hay un conductor perfecto, todo conductor ofrece una resistencia al paso de los electrones. Si bien tenemos conductores que son unos mejores que los otros, ¿sí? Unos serán de mejor calidad o de menor resistencia, o sea, de menor oposición al paso de la corriente, es por eso que definimos la fórmula de ley de Ohm de esa forma, que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Quedó claro esta breve descripción de la ley de Ohm para entender un poco lo que era la pregunta o la consigna número 2? Ok, dice Roy. Ok, Juan Merlo. Bien, Edgar. Bueno, entonces define que en la consigna número 2, la respuesta correcta es directamente proporcional a la tensión aplicada, ¿sí? No podía ser nunca directamente proporcional a la resistencia del circuito porque justamente es inversamente proporcional, ¿bien? Las dos anteriores tampoco podía ser, y que no dependa ni de la tensión ni de la resistencia de un circuito, es que estamos hablando de una definición que no corresponde absolutamente nada con lo que respecta a la corriente eléctrica. ¿Quedó claro ahí? Bueno, vamos con la consigna número 3. Dice la tensión medida con un voltímetro en un circuito de corriente alterna es.
el valor medio de la tensión, el valor instantáneo de la tensión, el valor eficaz de la tensión o el valor pico de la tensión. Juan Merlo dice el valor eficaz o el RMS, muy bien. Bien. ¿Qué dice Edgar, el compañero Edgar y Roy? ¿Qué opinan de lo que dijo el compañero Juan Merlo? Dice que es el valor eficaz, es el valor que mide. Bien. Roy, ¿dónde anda el compañero Roy? Roy y Edgar contesta eficaz. Muy bien, Edgar. Perfecto. Claro, Juan Merlo, el valor eficaz o RMS justamente es el valor pico, la tensión de pico, ¿sí? Cuando estuvimos viendo, no sé si lo vieron con el profe Rolo, a ver si puedo compartirles aquí el apunte, el apunte, así les quiero mostrar. Quiero mostrarles justamente de dónde obtenemos la tensión eficaz de lo que es la corriente alterna. Bien. Bueno, ahí estamos, estoy compartiendo, díganme ustedes si estamos viendo la página del apunte, la página número 8, ¿sí? Si lo están viendo ustedes en pantalla. Cuando vimos el tema de señales continua, ¿sí? Y señal alterna, señal de corriente alterna, representada en un eje X, Y, donde tenemos representado sobre el eje Y, tenemos representada la amplitud de la señal, en este caso representada con la letra B corta, ¿sí? En volts, tensión eléctrica en volts, y sobre el eje X tenemos representada el tiempo en segundos, porque recuerden que las señales se ven representadas en el tiempo, formándose por valores punto a punto, que son valores instantáneos, ¿sí? Un valor instantáneo es un valor que corresponde, tiene un cierto valor para el eje X y el eje Y de esa forma, punto por punto, se va conformando la señal en el tiempo, ¿sí? Entonces ustedes aquí ven la corriente alterna, la tensión de pico, como dice aquí el compañero Juan Merlo, dice el valor eficaz o RMS, ¿sí? Justamente corresponde al cálculo que es el valor pico, es el valor más alto, el valor máximo que tenemos en la cresta positiva, esa es la tensión de pico. Esa tensión de pico dividido la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, me da, o sea, el valor de pico dividido 1,41, que es la raíz cuadrada de 2, me da el valor eficaz o RMS. Ustedes lo vieron con Rolo, si no mal recuerdo, en donde calculaban para saber qué valor de pico, ¿sí? Nos tiene que entregar a nosotros la distribuidora, ¿sí? Para que esa señal alterna tenga eficacia, sea eficaz, sea útil. Bien, creo que lo han visto por ahí. ¿Qué valor de pico tiene la tensión eléctrica de la línea? Si con el tester o multímetro, ¿sí? Voltímetro. Yo mido una tensión eficaz o RMS de 220 voltios. ¿Cuál sería la tensión de pico? Muy bien, Juan. 310, 311, 312 voltios necesito de pico,
O sea que en el semiciclo positivo voy a tener 311, 310 voltios de pico y en el semiciclo negativo también. Eso, la generadora o distribuidora, el alternador o generador tiene que generar ese valor de tensión para que nosotros cuando nos llegue al toma corriente la alimentación donde conectemos la carga, ¿sí? Cuando digo carga, motor, resistencias, calefactoras o lo que se puedan imaginar, esa corriente alterna, ¿sí? Corresponda a una tensión de 220 voltios eficaces. ¿Bien? ¿Y con qué medir el pico? Perfecto. Entonces, yo le pregunto a ustedes, a ver si quizás lo conocen al instrumento o lo han visto, si yo necesito ver lo que yo le estoy contando para que ustedes me crean y no digan de que le estoy mintiendo, tendría que ver, quisiera ver la señal alterna, bien, de 220 voltios, en un toma corriente, por ejemplo, sobre una carga, y quisiera ver realmente medir ese valor pico a pico, o pico por lo menos. ¿Con qué instrumento de medición lo harían? Acá Juan Merlo dice con un osciloscopio, es osciloscopio. Bien, Juan, un osciloscopio. Alguna vez, bueno, quizás Juan Merlo lo ha visto al equipo en sí. Le pregunto a Roy y a Edgar si lo han visto alguna vez a este equipo o si han sentido nombrar. Dice Roy que no. Bien. El osciloscopio justamente tiene la capacidad de poder medir señales representadas en el tiempo, siendo que con un tester, un multímetro, yo solamente mido el valor eficaz, ¿sí? Yo con el osciloscopio puedo medir, como dice Roy, dice medir frecuencia, sí, puedo medir frecuencia si yo lo calculo en el osciloscopio, o sea, si el osciloscopio me muestra la señal, ¿sí? En el osciloscopio tengo ciertos controles que uno sirven para medir, para seleccionar lo que es el valor de tensión y el otro el valor de tiempo, ¿sí? Pero para medir frecuencia usamos más bien un frecuencímetro, ¿sí? Es un poco caro el instrumento osciloscopio como para solamente medir frecuencia. También se puede, obviamente, lo calculamos o los dispositivos, los osciloscopios nuevos hoy digitales, ya te muestran en pantalla, te hacen un cálculo automático y te muestran las tensiones de pico a pico, las eficaces y la frecuencia, ¿sí? Pero es para el estudio de señales justamente, para poder medir las señales representadas en el tiempo. ¿Se entiende? Bueno, continuamos entonces. ¿Quedó claro entonces el tipo de señales que mide un instrumento o el que mide el otro? Bien, el osciloscopio es muy utilizado en electrónica porque hay que estudiar las señales, ¿sí? Más allá de las tensiones. Hay veces que las tensiones tiene una tensión, pero a su vez tiene una forma de onda, ¿sí? En este caso, en la corriente alterna, sabemos que la señal ya cumple con una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? 50 ciclos por segundo, y ya está estandarizada en nuestro país así. En otros países la frecuencia de trabajo cambia, pueden ser 60 Hz.
Espérenme un segundito. Bueno, vamos a continuar mientras yo estoy acá viendo si les puedo mostrar el osciloscopio. Así las personas, los compañeros que no lo han podido ver, se los muestro y ahí vamos a interpretar un poco más qué función cumple este instrumento. Bueno, eso era hasta ahora en la consigna número 3, ¿bien? Y ahora tenemos en la consigna número 2, bueno, aquí justo ya tengo el aparatito funcionando, a ver, vamos a ver la forma de mostrárselo en pantalla grande. Voy a dejar de compartir aquí, a ver. Bien, ustedes ahí me están viendo y yo no estoy compartiendo ningún tipo de documento. Pueden hacerle doble clic a la imagen para ver si se amplía. No, tienen que apretar un botón que tienen arriba para aumentar el canal. En el margen superior derecho de la imagen deberían tener hay 4 flechitas que salen hacia el exterior del cuadrado y un círculo con una rayita que es para, me imagino que cortar el video. Juan Merlo, yo recién pude ingresar, a ver. Porque con el celu no lo puedes. ¿Me pueden confirmar por favor por chat si ustedes pueden ampliar la imagen? ¿Es como el iconito? Ah, te deja entonces. ¿Sí? Bien, Juan. Se ve en un tamaño aceptable, digo, para poder ver el instrumento correctamente. Bien, fíjense, a ver, le voy a enclavar una señal a este dispositivo, así pueden ver. Solamente tiene tensión y tiempo. Bien, fíjense, a ver si lo logran ver. Esto es un osciloscopio, ¿sí? Este es el equipo del que estábamos hablando, ¿sí? Tiene, en este caso es un osciloscopio de 2 canales, ¿bien? Tienen perilla selectora, así como tiene un tester, pero ya en una gran cantidad porque es un dispositivo que tiene muchos. Veo por celular, dice Roy. Bueno, Edgar, ¿alcanzan a ver la imagen? Bueno, aquí están viendo una imagen representada en el tiempo, ¿sí? A ver si lo logran ver ahí. Bien. Es una señal que el propio osciloscopio la está generando, por eso coloqué esa señal rápidamente para que ustedes la vean. Fíjense que la señal levemente se está desplazando un poco, porque no la alcanzo a enclavar bien, que sería para que se vea justamente quieta, pero bueno, está moviéndose en el tiempo, porque esa señal, en este caso el instrumento, dice, a ver, dice que tiene una frecuencia de 1 kHz, o sea que serían 1000 ciclos por segundo. Esa señal está pasando 1000 veces por segundo, o sea, es imposible poder verla quieta. El instrumento tiene ciertos circuitos que adecuan la señal para poder verla de la forma que la están viendo ustedes, si no sería imposible verla. ¿Bien? Sí. Fíjense aquí, yo voy a medir, acá tiene unas perillas, una que es de tiempo y 2 que son de tensión. Bien, como yo estoy aquí en el canal 1,
todas las perillas que están de esta línea vertical corresponden a ese canal. Yo si aquí cambio la amplitud, miren cómo la señal, voy aumentando la escala, como pasaría con el tester. En el tester yo si pongo una escala muy grande, voy a ver en el display un valor muy chico o con la coma corrida. En este caso, como es gráfico, yo necesito cada vez achicar, ¿sí? Disminuir la escala para poder verla en un tamaño visible si es que la quiero estudiar, poder ver bien en detalle la señal. Eso es para lo que es la amplitud, ¿sí? Corresponde a una escala que figura aquí en pantalla, que es la escala de volt por división. División es porque tiene una grilla el osciloscopio, no sé si ustedes en el video la logran ver, todo un cuadriculado, ¿sí? En donde me sirve para realizar las mediciones. Y aquí tengo otra perilla selectora que es la base de tiempo. Entonces fíjense qué va a pasar ahora. Ahí baje un poquito la amplitud para que la... Bueno, la vamos a dejar arriba. Y voy a variar la base de tiempo, ¿sí? Si yo varío la base de tiempo, fíjense, ahí está pasando tan rápido la señal, ¿sí? Que prácticamente no la logro ver. Entonces, ¿qué hago? Disminuyo para poder estudiar la señal y así adecuarla al valor correcto para que tenga una buena visión dentro del display o de la pantalla. ¿Bien? Este es el famoso osciloscopio, por eso el instrumento este tiene la capacidad de medir señales en el tiempo, porque claro, tiene todo controlado y bueno, toda la botonería que ustedes veían en el instrumento son para ir poder readecuar esa señal. ¿Y por qué no podemos medir directamente los daños? Bien, este equipo ustedes veían una señal del tipo una onda cuadrada, no sé en este momento si era una sobre GND, es una señal cuadrada, por eso tenía esa forma en especial, ¿sí? Es una onda que hay una señal de prueba para configurar este instrumento, y esa señal cuadrada, en este caso no es una señal alternada, esta es una señal cuadrada que está por encima del cero, de la línea de tiempo, el eje X, está por encima de cero, entonces es una onda cuadrada, ¿sí? Que corresponde a niveles de 1 y 0, niveles de tensión hasta un cierto nivel y que después llega a 0. Porque recuerden que alternada es una señal que alterna entre valores positivos y valores negativos. ¿Bien? Así que si una onda del tipo senoidal se encuentra por encima del nivel de 0, ¿sí? por encima del nivel del eje X, no es una corriente alterna, es una corriente continua o una señal que está variando en el tiempo. Pero ahora, si cruza por 0, es una corriente que está alternando entre esos valores. Ustedes están viendo la página número 8, ¿sí? Del apunte, donde tenemos la clasificación de las señales. ¿Y por qué vuelvo ahí? Porque vuelvo ahí para responderle a Edgar, que él había preguntado en la última parte cuando estábamos mostrando el osciloscopio, donde di el concepto sobre lo que eran las señales del tipo alterna y el tipo continua. Que la señal que habíamos estado viendo en el osciloscopio, que era una señal del tipo cuadrada, una onda cuadrada, es una señal, en ese caso, de ajuste para el osciloscopio. Es una señal que está por encima de cero, ¿sí? Si ustedes ven aquí en la página 8 donde dice tipo de señales, que tenemos corriente continua y alterna, más allá de que la señal que ustedes habían visto en el osciloscopio representada en el tiempo, porque para eso es el instrumento, mostrar señales representadas en el tiempo, la amplitud de esa señal cuadrada que ustedes veían era del tipo cuadrada, como si fuese una alterna
pero visualmente el formato era una señal cuadrada. Pero ¿por qué no era una alterna? Porque esa señal está representada en el tiempo, pero por encima de cero, por encima del eje X, ¿sí? Está representada por encima de ese valor, ¿sí? Y entonces por eso no es una corriente alterna, sino que esa señal era una señal que oscilaba entre ciertos valores, supongamos entre 5 y 0 voltios, por dar un ejemplo, no lo sé, pero nunca atravesaba la línea de cero, porque la corriente alterna se define como una señal que adopta valores instantáneos, ¿sí? Por encima de 0 voltios y por debajo. Recuerden que la señal alterna de 220, si bien se ve representada en el tiempo a una velocidad de 50 ciclos por segundo, adopta valores que están por encima de cero. Luego hay un punto instantáneo, un valor instantáneo que es el cruce, ¿sí? Ese valor es 0 voltios, para luego la señal ir adoptando nuevamente valores instantáneos, pero negativos. Entonces una señal alterna adopta valores por encima de cero, valores instantáneos positivos y negativos. ¿Bien? Ahora, si esta señal que ustedes ven en el gráfico de la página 8 del apunte, que es la vela que representa aquí en el apunte, figura como el tipo de señal B, ¿sí? Fíjense que tenemos dos ítems, el A y el B, el A de continuo, el B de corriente alterna. Si yo vería una señal representada en el tiempo exactamente igual que esta, como ven ustedes en la vela de corriente alterna, y todo ese dibujo, ese formato de señal estaría montada por encima del eje X, ¿sí? Ya se haría una corriente del tipo continua que está variando en el tiempo sus valores de amplitud, pero está ya en continuo, porque en ningún momento la señal atraviesa el valor de cero y adopta valores negativos. Eso era lo que había yo comentado en su momento, ahí al final de la presentación del osciloscopio, y me parece que eso era lo que preguntaba Edgar. Si es así, Edgar, por favor, me responde en el chat si quedó entendida la respuesta. Bueno, Edgar, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la resolución de la guía. Vuelvo a presentar la guía. Habíamos entonces terminado en la consigna número 3, donde la tensión medida con un voltímetro, ¿sí? En corriente alterna, lo que nosotros medíamos era la tensión eficaz. Siendo que en un osciloscopio yo podía ver esa famosa tensión de pico, ¿sí? Como dijo por ahí creo que Edgar, en donde esa tensión de pico dividido la raíz cuadrada de 2, obtengo el valor eficaz. ¿Bien? Ahora tenemos en la actividad número 2, ya ingresando a lo que es el principio de electromagnetismo. Bien, aquí tenemos un trozo de hierro. A ver si lo logro. Bueno, ustedes lo están viendo bien. La actividad número 2 dice, consigna número 1, en la siguiente figura, al aplicar la regla de la mano derecha en un conductor, determinar a qué corresponde la flecha A y la flecha B. Ustedes han visto, esto lo vieron con el profe Rolando, fue explicado, figura en el apunte. Díganme, Edgar, Roy, Juan Merlo, ¿cuál sería la respuesta para el caso de la consigna número 1?
¿Me escuchan? ¿Estamos teniendo buen audio? Imagen. Se está viendo lo que estoy compartiendo en pantalla, que sería la guía de actividades. Juan Merlo dice, el sentido de la corriente es A, ¿sí? Y B es el campo. Bien, en la consigna número 1. Uy, perdón. Perfecto. A es el sentido de la corriente, o sea que el pulgar me está indicando que es el sentido de la corriente y los demás dedos de la mano derecha me indican cómo está girando el campo magnético alrededor de ese trozo de hierro. Bien, esa sería la respuesta correcta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Edgar? La respuesta la dio Juan Merlo. Edgar, Roy, ¿cómo han respondido ustedes los que han presentado la guía 2? Bien, ok. Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora con la consigna número 2. Dice en la siguiente figura, al aplicar la regla de la mano derecha en un conductor arrollado sobre un núcleo de hierro, determinar a qué corresponde la flecha A y la flecha B. ¿Sí? Edgar dice que responde igual. Muy bien, Edgar. Entonces, ahora cambia. Ahora tenemos ya un solenoide, una bobina enrollada y en función a la circulación de corriente eléctrica vamos a obtener una polaridad magnética en alguno de los extremos de esa bobina. ¿Cuál sería la respuesta correcta en caso de la consigna 2? Roy, ¿cómo dice que hay la corriente? Bien, B, campo magnético. ¿Estamos de acuerdo, Edgar, Juan Merlo? ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta que da el compañero Roy? Consigna 2, B es el campo. Perfecto. Si B es el campo magnético, les pregunto yo a ustedes, ¿sí? Porque la corriente, fíjense que está circulando, como está mostrando la mano derecha aquí, está girando en ese sentido, ¿sí? Como está en el gráfico. Ahora, si B indica que es el campo magnético, ¿qué polaridad? ¿Qué polaridad nos está indicando el pulgar de la mano derecha? La que usted... Bien, Roy, Edgar, ¿estamos de acuerdo? Es cierto lo que dice aquí el compañero Juan Merlo. Dice que el dedo pulgar, en el caso de la figura de la consigna número 2, ¿sí? Si bien los dedos de la mano indican el giro, cómo está circulando la corriente eléctrica, el B indica el sentido del campo magnético y por ende es correcto, como dice aquí Juan Merlo, me está indicando el pulgar, me está indicando el norte, porque las líneas de fuerza, ¿sí? Magnéticas salen del norte para regresar al polo sur. Bien. Bueno, estamos bien hasta ahí, venimos bien. Les pregunto. Bueno, tenemos la consigna número 3.
Dice completar en el siguiente cuadro los diferentes tipos de errores, ¿sí? Tenemos errores de tipo grosero, sistemáticos y accidentales. Bien. En el tipo de errores groseros, ¿sí? Esto lo han visto ustedes, les pregunto qué han colocado, o si lo van a completar ahora que estamos completando de forma grupal la guía de actividades. ¿Cuáles serían el tipo de error grosero al realizar una medición? Un error de lectura, muy bien, Juan. Mala lectura de datos, sí, sí. Claro, ese es el error grosero que tenemos a la hora de la medición. Es un error grosero, pero también es muy común y se da, ¿sí? Eh, por el tipo de lectura, por colocar el instrumento en una escala no adecuada, ¿sí? Colocar el instrumento en una posición de una magnitud diferente a medir, digo cuando el instrumento lo permite, ¿bien? Porque justamente hay que saber leer. Hay veces que hay señales, por ejemplo, de corriente alterna, y cuando yo coloco el instrumento multímetro, coloco el multímetro en corriente continua, yo no puedo realizar medición alguna porque el multímetro seteado en posición de corriente continua no puede realizar una medición de corriente alterna alguna. Digo porque un error grosero, porque uno puede confiarse por ahí en realizar una medición con un instrumento, ¿sí? Y medir, decir voy a medir sobre un elemento que está generando corriente continua, pero no lo sé si es tan real así. Y mido una cierta corriente continua y también estoy midiendo una cierta corriente alterna, porque depende del tipo de señal que voy a medir. Entonces ahí estoy midiendo un valor grosero porque no es un valor real de la medición. Por eso yo en la clase pasada le había dicho que era muy importante primero tener en cuenta qué voy a medir, ¿sí? ¿Qué necesito medir? Eso es lo primero que me planteo a la hora de utilizar un instrumento. ¿Qué voy a medir? Una señal, es alterna, es corriente continua. ¿Qué valor tiene? Un valor altísimo de tensión, un valor bajo, un valor medio. ¿Sí? Son ciertas cosas que me pregunto antes de setear el instrumento para poder realizar una correcta configuración y no romper el instrumento. De eso se trata. Bien. Luego tenemos los errores sistemáticos, bien, son determinables. Como decimos Edgar, Roy, Juan, ¿cuáles son los errores sistemáticos? Bien, condiciones ambientales, aparatos, ¿sí? Perfecto. Métodos, exactamente, la metodología tiene que eh, ser importante a la hora del uso del instrumento. Aparatos inadecuados, muy bien, ponerlo exactamente. Por eso hay que tratar de evitar estos errores. Un ejemplo muy común que doy, quizá parezca muy simple, muy tonto, por decirlo así. A la hora de usar un multímetro, el multímetro, como hemos visto en la clase pasada, sabemos que eh, él está alimentado quizás con una batería o unas pilas, y más allá de eso, tiene dos elementos que son dos puntas de prueba, ¿sí? Que son dos terminales, dos fichas banana que se interconectan con el instrumento y dos puntas de prueba.
Este cable, ¿sí? Es muy común que se fatigue, se rompa, que se encuentre pelado en algún sector, ¿sí? O digo pelado, que se encuentre sin el aislante protector que es propio del cable, ¿sí? Y el error muy común es ponerse a medir, ¿sí? Ir a medir un toma corriente, ir a medir una línea de 380, medir con el tester y decimos, aquí no hay tensión. Y resulta ser que sí hay tensión, sino que el problema está en que las puntas del tester pueden estar rotas. Digo porque son las puntas flexibles, móviles, que todo el tiempo uno está manipulando y es muy común que se rompan. Entonces una prueba muy común para no caer por ahí en ese error es apenas uno enciende el tester y saber que el tester está con una correcta alimentación, está bien de pilas, etcétera, es colocar el tester en continuidad o en la escala de resistencia más baja que tengamos y proceder a tocar las puntas del instrumento para ver si por lo menos los dos conductores de los cables de las puntas de prueba están en correcta condición. Y una vez que el tester vea que está realizando una medición de continuidad, me está diciendo de que las puntas están correctas. Y van a estar correctas cuando el multímetro tester me indique, por lo menos en el display, sea analógico o sea digital, me va a indicar una resistencia muy baja. Debería ser un valor de 0 ohm. Esto me está diciendo que las puntas están correctas. Porque el otro error que también suele pasar es que las puntas empiezan con falso contacto. Cuando uno mide continuidad, la punta ya tiene una resistencia de 50 ohms, 40 ohms, 30 ohms. Y con eso voy a realizar una mala medición. Porque los valores, si nos vamos a lo que recién estudiamos, que fue la ley de Ohm, que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente, entonces si entre el aparato de medición, voltímetro, multímetro, los cables, ¿sí? Las puntas de prueba, son de mala calidad o están rotas ya por la fatiga propia del uso y del tiempo, se van a poner resistivas. Al estar resistiva, no voy a estar midiendo una, un correcto valor de tensión o de corriente. Si es de corriente, ni hablar, porque si paso corriente por una punta que están resistivas, les debo pasar 10 amperes, les digo así, se prende fuego el cable. Es así. Pero si voy a medir un valor de tensión, donde el tester internamente tiene una resistencia de un alto valor, el voltímetro, y yo le agrego la resistencia que tiene el cable, las puntas de medición, voy a medir un valor errático. Y ahí vuelvo a caer en el error de lo que es la medición. ¿Se entiende esto? Juan, Merlo, Roy, Edgar, siempre que el primer control del instrumento es saber que las puntas estén bien. Es como si uno como me supo decir un profe del colegio, que si vamos a arreglar un televisor, un motor, un ventilador, primero empiezo por el enchufe. Porque si me desarmo todo el aparato y después logro darme cuenta que lo que estaba roto o fatigado era el cable de la salida de la ficha de conexión, estamos en el horno. Bien, entonces el instrumento siempre, generalmente casi todos los instrumentos, como recién les mostré el osciloscopio. El osciloscopio tiene él que tener una señal de prueba. ¿Para qué? Para que la persona o técnico que va a utilizar el instrumento, para asesorarse de que el instrumento esté relativamente dentro de las configuraciones para poder realizar la primera medición, que la punta de prueba esté correcta y que el instrumento esté funcionando, él mismo genera una tensión de prueba pequeña, como la que le mostré recién, la señal del tipo de onda cuadrada. Y entonces, si yo veo la señal del instrumento, la puedo setear, la puedo variar, ¿sí? Y puedo ver de esa forma que el cable, ¿sí? La sonda de prueba esté correcta. Y de allí empezar a realizar las mediciones. Es muy importante esto. Tiene el multímetro, la primera prueba sencilla que se hace es la que le comenté.
primero medir continuidad entre las puntas y de esa forma saber que por lo menos las puntas de prueba están bien, ¿sí? Bien, aquí estoy nuevamente. Bien, aquí estoy, Edgar, no se cortó, yo solamente corté un segundo para buscar unas cosas, instrumentos. Respondiéndole a lo que dice el compañero Juan Merlo, la calibración de los instrumentos y el control, cada cuánto debe realizarse. Bueno, aquí hay un tema. eh, la calibración de los instrumentos depende para el tipo de utilidad que se va a hacer, porque si uno trabaja en un lugar donde hay ciertas normas que establecen de que la instrumentación debe calibrarse cada un cierto tiempo, lo estipula una normativa y quizás una normativa interna de la propia fábrica o empresa. Bien, de allí más para guiarse, hay que guiarse con el manual del fabricante, a ver qué estipula el fabricante y obviamente que depende mucho también con la calidad del instrumento, ¿sí? Un instrumento de tipo de muy buena marca, como puede ser Fluke, estos instrumentos generalmente duran muchísimo tiempo, casi prácticamente incalibrable, y cuando el instrumento se movió, en estos casos en los digitales, el instrumento prácticamente se desecha, ¿sí? Eh, Ahora, los instrumentos de aguja quizá eran un poco más sensibles a eso, ¿sí? Primero por el principio del electromagnetismo que tenía en su funcionamiento con el tema de la lectura y de la aguja, y los digitales internamente tienen un microprocesador con un circuito anexo a eso, en donde realiza los cálculos y realiza la medición. Ahora, un digital va a funcionar o no va a funcionar, es raro que se descalibre, pero los instrumentos de mala calidad es seguro que sí. No es lo mismo un multímetro que venden para los chicos del colegio, que quizá vale 400 pesos, a un multímetro Fluke que vale 5.000 pesos. El Fluke, ¿qué sucede? ¿En qué varía aparte de la calidad de la medición? Varía en la seguridad de la medición. Los instrumentos de alta calidad tienen protecciones por todos lados. Un ejemplo que doy, un instrumento, un multímetro Fluke, generalmente que se utiliza en fábrica, tiene protecciones en donde si uno tiene colocada ese autorrango, o sea, no ponemos una sola escala, pero sí seteamos la magnitud a medir. Cuando seteamos la magnitud a medir, si por X motivo nos equivocamos y lo pusimos en resistencia y vamos a medir tensión, cuando cualquier tester en ese momento hace una explosión, hay ciertos testers de alta calidad en donde el tester empieza a emitir un sonido como diciendo, me estás conectando mal. Y eso lo hacen esos tipos de instrumentos. Ahora, un tester de 400 pesos, quizá no lo hace falta ni conectar 220 voltios para que se rompa. Esa es la diferencia que quiero dar. Porque el tester, si bien es caro, un tester de buena marca, de alta calidad, y más del tipo industrial, ¿sí? Como son algunos multímetros
de fluke que son para ese grado. Tienen un grado industrial, vienen todo con un tipo de, viene con un tipo de, con un tipo de protección, a ver si puedo sacar acá, ahí. Viene con un tipo, fíjense acá tenemos un tester, ¿sí? Viene todo recubierto en una goma, ¿sí? Una goma justamente para lo que son los impactos. Entonces ese tester tiene otra calidad, otro diseño, otra plaqueta en su interior. La calidad de las puntas, ¿sí? Eso influye mucho. Los testers malos, estos de 300 pesos, a veces ya vienen con las puntas rotas. Las puntas ya vienen fatigadas justamente aquí, ¿sí? En este lugar, que es muy plástico, y aquí. Son los dos lugares donde se genera la fatiga del cable. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, un fluke. Edgar dice un fluke más de $5.000. Sí, puede ser que yo esté medio desactualizado, Edgar, pero sí, esto es posible. En su momento, allá por el año 2007, salía $1.000, así que bueno, hoy puede valer $5.000. Bien, pero eso es el grado de la calidad del instrumento. eh, por eso influye mucho, depende del fabricante. Hay testers baratos que son prácticamente descartables. Pero si la persona lo va a utilizar para medir de vez en cuando y en una domiciliaria en su casa, le puede llegar a ser. Por ahí la persona está todo el día, casi 8 horas trabajando con el multímetro, buscando fallas, buscando pérdidas, ¿sí? Buscando resistencias de falla, y va a necesitar que el tester sea de muy buena calidad para que no engañe, ¿sí? El diagnóstico a la persona o al técnico con el cual trabaja con ese instrumento. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, muy bien, Roy. Exactamente. Bueno, y aquí tengo un multímetro, ¿sí? Acá tengo el multímetro ya entrando un poco a lo que vimos la clase pasada, que vimos algunos multímetros, algunas pinzas amperométricas de tipo análoga y tipo digital, ¿sí? Quiero ver si... Bueno, a ver, me va la pantalla. Bueno, y para cerrar, ¿no? Para cerrar, que tenemos el tipo de error, ya explicamos un poco sobre los errores groseros, los sistemáticos, y tenemos los accidentales, ¿sí? ¿Cuáles serían los accidentales? Así ya cerramos el tema de la guía número 1. Así ya ustedes la tienen, van anotando, los que no la tienen impresa quizás, van anotando en su cuaderno, así la vamos trabajando juntos, porque lo importante es trabajarla y presentarla, pero que se entienda lo que estamos completando aquí, ¿sí? Más allá de la lectura del manual, ¿bien? Pero no copiar del manual, porque de esa forma nos estamos autoengañando un poco, quizás conviene por ahí preguntar, ¿sí? Juan Merlo dice el paralelaje exactamente, ¿sí? La apreciación al instrumento, esto se da mucho con el tema de los instrumentos analógicos, ¿bien? Por eso el instrumento analógico, a ver si me logran ver ahí, que acá tengo justamente uno, ¿sí? Tiene esa parte de atrás de la esfera despejada, para poder evitar ese error del paralelaje, ¿sí? Logran ver bien ahí. Tenemos justamente esa zona espejada atrás de la escala para
poder ver, fíjense ahí cómo está, se logra ver el error de paralelaje porque yo estoy poniendo mal el ángulo del instrumento. No sé si lo logran ver, se ven en el espejo dos agujas que tranquilamente me podrían estar dando un error de lectura porque no sé bien qué estoy leyendo. Por eso es importante, fíjense cuando lo pongo inclinado, como dice ahí el compañero Juan Merlo, cuando está inclinado, fíjense que ahí yo lo inclino, ahí yo ya veo dos agujas. Y allí puedo cumplir el error, porque por ese error pueden haber unas cuantas decenas de golpes, ¿sí? Por eso es importante tratar de, con ese espejo que tiene atrás el instrumento, poder lograr ver una sola línea, una sola aguja y de ahí no cometer el error de paralelo. Otra, como dice Edgar Núñez, es la calibración del cero del instrumento. Bien, estos instrumentos analógicos es importantísimo porque tienen que ver también mucho con la posición del instrumento, ¿sí? Tienen que ver mucho con la posición del instrumento y tenemos la posibilidad de un tornillito que tenemos aquí, un tornillito plástico, poder regular o calibrar el cero del instrumento. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Anulo un segundo el video, así presento. Vamos a ir a la guía número 2. Vamos a ir a la guía número 2. Bien, creo que ustedes la están viendo. Acá vamos a trabajar exactamente igual. Vamos a ir, yo sé que algunos la han presentado y otros no, pero bueno, vamos a armarla grupalmente también por ahí para que entienda algún compañero. Bien, entonces tenemos que la actividad número 1 de la guía de actividades 2 dice: en la siguiente tabla se enumeran las magnitudes que más usualmente es necesario medir cuando se trabaja en electrotécnica. Completar la tabla con los instrumentos más utilizados para ello. Bien, bueno, es un poco simple, pero tenemos lo que ya hemos visto, tenemos una cierta noción para saber qué tipo de instrumento necesito utilizar para medir estas magnitudes. Le pregunto al compañero Roy. Roy, ¿qué instrumento utilizaríamos para medir la magnitud eléctrica? Corriente. ¿Qué instrumento de medición utilizamos? ¿Cuáles instrumentos de medición utilizamos para medir la magnitud corriente eléctrica? ¿Dónde anda Roy? Se me fue Roy. ¿No está escuchando Roy? Bien, Roy dice amperímetro, pinza amperométrica. Perfecto. Muy bien. Tenemos el amperímetro que puede ser de multímetro, ¿sí? Y que tiene se lo conecta en serie con la carga, ¿sí? Es una medición más bien invasiva con respecto a la pinza amperométrica, que como vimos en la clase pasada, no hacía falta seccionar el cable, sino que podíamos medir por sobre él mediante el principio de electromagnetismo. Muy bien, Roy. Y para medir multímetro de pinza,
Bien, y de instrumento de medición para medir tensión eléctrica, tenemos voltímetro, muy bien, pinza voltamperométrica, los instrumentos del tipo de tablero, como se pueden encontrar en los tableros de la fábrica, ¿sí? Voltímetro, exacto. Luego tenemos para medir lo que es resistencia eléctrica, ¿sí? Bien, sí, puedo medirlo, Edgar, es un poco un instrumento un poco caro para realizar la medición quizás, pero los osciloscopios sí se puede medir tensión, pero es un instrumento caro para eso. Vamos a obtener tensiones de pico y luego vamos a tener que nosotros calcular cuál va a ser la tensión eficaz, que es la que realmente necesitamos saber con el voltímetro. Bien. Luego, para lo que es la resistencia eléctrica, así tenemos el ómetro, ¿sí? Después tenemos un megómetro, que sigue siendo un ómetro, pero claro, trabaja a una escala mucho más grande y no solamente mide la resistencia también, sino que hace una medición un poco indirecta, que es el caso del Megger, ¿sí? El urímetro exacto. El caso del Megger, que se utiliza para medir la aislación que tienen los bobinados, sean motores o transformadores, se le aplica una tensión y mide justamente qué diferencia de tensión hay entre ambos bobinados y por un cálculo obtiene la resistencia. Pero le aplica una tensión de prueba que sabe ser bastante elevada, mucho más de la tensión de trabajo. ¿Bien? Luego tenemos potencia activa, ¿sí? Potencia activa. ¿Qué es lo que es la potencia activa? La potencia activa es la potencia útil, la potencia eficaz, la potencia que ya realizó el trabajo en la carga. Bien, porque tenemos otras potencias que se llaman potencia aparente y potencia reactiva. ¿Sí? La potencia aparente, ¿sí? Es la potencia justamente que dispongo, la disponibilidad de potencia que tengo, pero cuando la transformo, ¿sí? Justamente en potencia, en trabajo útil, ya pasa a ser potencia activa. ¿Se entiende? Dice potencia activa, en monofásica tenemos el batímetro, ¿bien? Y el batímetro necesita de dos valores muy importantes, ¿sí? Recuerden que la potencia, exacto, Edgar dice medimos tensión, medimos corriente y calculamos. Porque la fórmula de potencia es igual a corriente a I por B, corriente por tensión. ¿Sí? En el caso de la corriente continua, en el caso de la alterna aplicaría también el famoso coseno. Sería una medición indirecta, dice ella, correcto, porque necesito de dos instrumentos, ¿sí? O quizá es un solo instrumento, que es batímetro, pero va a tener el batímetro dos dispositivos de medición. Uno que va a medir el paso de la corriente eléctrica, la cantidad de electrones que van a circular en un determinado tiempo, y el otro la diferencia de potencial. O sea, para medir potencia necesito saber qué diferencia de potencial tengo, ¿sí? En los bornes que alimenta a la carga, pero más allá de esa diferencia de potencial, que pueden ser 12 voltios, pueden ser 220, pueden ser 380,
esa diferencia de potencial que tengo, más allá de esa fuerza electromotriz, necesito saber qué cantidad de electrones están circulando en ese momento, y digo en ese momento porque lo pongo en la base de tiempo, ¿sí? Por la carga, la cantidad de electrones que van a circular en ese momento por la carga. Y obviamente que es allí, como dice Edgar, medimos tensión y medimos corriente y calculamos la corriente, la I, ¿sí? Por la tensión. Porque uno es producto de la otra y la tensión es producto de la corriente. Sin alguna de ellas estaríamos completamente sin potencia. Bien, necesito de la tensión eléctrica y de la corriente eléctrica para que obtengamos potencia eléctrica. Y más aún, potencia activa cuando todo ese movimiento de electrones y esa fuerza de los movimientos de electrones llegan a la carga y se ponen a trabajar. Digo, los electrones se ponen a trabajar si en el caso de un motor, si en el caso de una resistencia eléctrica, ¿sí? Y realizan todo su trabajo allí y por eso se transforma todo en potencia útil. Que después vamos a ver, quizás si tenemos tiempo, que esa potencia se da en los circuitos resistivos puros, o sea, un circuito, una resistencia de una plancha, una resistencia de una cocina vitrofusión, un calefactor eléctrico, ¿sí? Allí todos los electrones que pasen por esa resistencia calefactora, el 100%, ¿sí? Se va a transformar en potencia calórica, o sea que van a haber trabajado todos los electrones y eso va a ser 100% potencia activa. Pero los motores son otro tipo de cargas, son cargas inductivas, ¿sí? Porque son bobinados, funcionan por el principio que vimos nosotros del electromagnetismo e inducción magnética. Y estos motores, una parte se transforma en movimiento gracias a esos campos magnéticos, ¿sí? Y la otra parte se pierde en calor. Entonces el 100% no es potencia activa, la potencia de una carga inductiva. ¿Sí? Entonces la potencia activa es la potencia ya trabajada, hecha trabajo o útil, eficaz en la carga. ¿Se entiende? La explicación que di es un poco, por ahí un poco complicada, pero es importante tener en cuenta, ya que me decía que la magnitud eléctrica es la potencia activa, con qué tipo de instrumento íbamos a realizar la medición. Luego tenemos el coseno de phi, y aquí viene un poco también a la magnitud que acabamos de hablar recién, ¿sí? Que les comenté de la potencia activa, reactiva y aparente, ¿sí? Este coseno de phi justamente es la relación que hay entre la potencia aparente y la potencia activa. Bien, facímetro. Sí, facímetro no, Juan Merlo, el cofímetro. El facímetro, no sé si han puesto aquí, no, pinza cofimétrica, exacto. Para la potencia reactiva es el barímetro, porque la unidad de medida de la potencia reactiva, ¿sí? Se mide en volt ampere reactivo, ¿sí? En volt ampere reactivo, bar. Esa es la potencia reactiva. Y la potencia aparente, ¿sí? La potencia aparente, que es la que dispongo, la disponibilidad de potencia que me está entregando la línea o el transformador, se mide en volt ampere. Y la potencia activa, ¿sí? La potencia activa es la eficaz, la que se utiliza, la realmente representada por la carga, se mide en watts.
Esa es la relación que tenemos entre la potencia aparente y la potencia activa, ¿sí? Es el coseno de phi. Entonces, cuando yo les dije recién que un circuito resistivo, o sea, una resistencia de una estufita cuarzo, por decirlo así, toda la energía que absorbía de la línea la transformaba en calor, la utilizaba al 100% para transformarla en calor. Entonces, si a mí la alimentación de la distribuidora de energía, por ejemplo, me entrega 600 volt-ampere y yo a los 600 volt-ampere los transformo todo en potencia calórica o en potencia útil, como hace una resistencia eléctrica, transforme toda esa energía en watts. ¿Bien? Esa es la relación. El coseno de phi, por eso tenemos a veces una diferencia y pasa con las cargas inductivas, como en el caso de los motores, ¿bien? Donde los motores tienen ya estipulado en su chapa indicatoria, ¿sí? Tiene todos los datos del motor y uno de sus datos es el coseno de phi. El coseno de phi, si llegara al valor de 1, ¿sí? Si el coseno de phi sería 1, quiere decir que toda la potencia aparente que ingresó en la carga transformó toda esa potencia en potencia útil, ¿sí? Ahora, el motor nunca va a llegar a un coseno de phi 1. El coseno de phi 1 lo tiene las cargas resistivas. Y la carga inductiva, un motor puede tener 0,7, 0,8, 0,82, 0,85, 0,9. Cuanto más alto sea este valor, quiere decir que tiene mayor rendimiento. Quizás, si lo paso a porcentaje, sería que si un motor tiene un coseno de phi de 0,85, quiere decir que él tiene la capacidad de transformar el 85%, ¿sí? De toda esa potencia aparente en volt-ampere, tiene la capacidad de transformar ese 85% en potencia útil. O sea, tiene un rendimiento del 85%. Eso es el coseno de phi. Es una relación entre esas dos potencias que en el caso de la fábrica o en lugares de alto consumo, ¿sí? Tienen que ser corregidos. ¿Bien? Tienen que ser corregidos porque la reglamentación de la distribuidora de energía eléctrica, en este caso ERTEC, reglamenta que el coseno de phi se tiene que encontrar entre 0,95 y 1. Si no, responde a ser multado. Bien, luego tenemos la magnitud eléctrica exacto, Juan Merlo. Eso se contrarresta con unos tableros donde tenemos bancos de capacitores, ¿sí? Y el capacitor justamente es justamente lo inverso a un circuito inductivo. Entonces tiene la capacidad de corregir todo ese desfasaje que tenemos entre una corriente y la tensión y poder tratar de manejarse en esos valores que acabo de decir, que son los que establece la distribuidora de energía. Luego tenemos energía, ¿sí? Contadores de inducción, mediciones indirectas, que sería medir energía, sería medir potencia representada en el tiempo, o sea, lo que hace un medidor eléctrico de un domicilio. Luego tenemos frecuencia, ¿sí? Revisar el apunte en donde definir un fasímetro. Bien, yo tengo entendido que, a ver, ¿en qué hoja me dice Juan Merlo? La 32. A ver, 32. Aquí estamos. Batímetro, fasímetro. Bueno, puede ser. A veces hay ciertas confusiones con esto, porque hay otro instrumento que se los prometo traer para la clase que viene, ¿sí? Que sirve para identificar cómo está rotando la fase, ¿sí? En la línea trifásica. ¿Para qué es esto?
Se lo voy a traer, si bien la esfera del instrumento es como si le hubiera traído un poco de algún solvente, pero bueno, lo van a poder ver y lo van a poder entender. Ese instrumento, ¿para qué sirve? Cuando yo retiro un motor, ¿sí? Y el motor está trabajando en una máquina, tiene un cierto sentido de giro. Yo retiro ese motor para llevarlo al service o para hacerle un cambio de rodamiento o lo que sea. En el momento que lo vuelvo a instalar, si no han marcado la bornera de cómo iba conexionado ese motor en sus tres fases, les cuento que si ustedes invierten una de las fases del motor, el motor automáticamente gira en sentido contrario, ¿sí? Muy bien, Juan Carlos, sobre todo en lo de refrigeración. Exactamente porque el motocompresor empieza a girar al revés y se desconfigura todo. Entonces, tenía entendido, ya lo vamos a buscar también, yo lo voy a tratar, lo tengo en su caja, así que ahí debe decir bien. Este tipo de instrumento lo tenía como fasímetro, que era para medir justamente el orden en que van rotando la fase de la línea trifásica y de esa forma no tener error en el momento del conexionado con respecto al cambio de giro, ¿sí? De este motor. Bien. Luego tenemos frecuencia, ¿sí? Que por allí no me acuerdo si Roy hoy al comienzo del curso, cuando vimos el tema de osciloscopio, que decía que el osciloscopio era para medir frecuencia, sí, obviamente estoy representando, estoy viendo la señal gráfica y puedo calcular qué frecuencia tiene, pero vienen instrumentos mucho más sencillos y económicamente más baratos, que es el frecuencímetro. Bien, venimos bien hasta ahí. Ya estamos cerca de la hora, son las 17:56. Roy, Juan Merlo, ¿cómo estamos? ¿Se entendió la explicación? Así ya vamos cerrando. Ahí tenemos las últimas preguntas. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a cerrar ya con, acá tenemos la consigna número 2, enumerar y explicar la primera y la segunda precaución que se debe tener al conectar los instrumentos, ¿sí? ¿Cuál es la primera y la segunda precauciones que se deben tener? Están en el apunte, están, no me acuerdo muy bien de qué hoja. Bien, Merlo. Primeramente la serie del horario. Bien. Claro, y es una de las cosas de las que estuvimos hablando antes, de controlar las puntas, ver que el aislante, el material dieléctrico que tiene la punta, el cable, la funda, no esté rota por seguridad del usuario, porque si vamos a ir 380 y de repente con el brazo o el antebrazo tocamos un cable de la punta que está deteriorado, es muy peligroso para el usuario. Juan Merlo dice la seguridad de todo, exactamente. Bien. ¿Y cuál sería la segunda precaución? La segunda precaución, ¿cuál sería? Juan, exacto, Roy, muy bien. Tener claro la magnitud, exacto, la magnitud y el tipo de magnitud. Primero el tipo de magnitud, que no vaya a ser que esté en otra magnitud y terminamos prendiendo fuego
el tester o las puntas, ¿sí? La magnitud fundamental de que si sabemos que el tester tiene una corriente máxima de medición de 10 amperes, saber un aproximado de que lo que vamos a medir no supere esa corriente, porque recuerden que por la sección del conductor, ¿sí? Por la sección del conductor de las puntas, que no son muy gruesos, no puede circular más de esa corriente, si no los cables se nos empiezan a derretir y está llegamos a una inseguridad muy grande con respecto al operario. Bien. Bueno, ya estamos en las 18 horas, ¿sí? Luego le queda a ustedes la pregunta consigna 3 y 4, que es bastante simple, enumerar 5 instrumentos de medición electromagnéticos, ¿sí? Que son los que están en el manual. Bien, y la consigna número 4 es hacer un gráfico, ¿sí? De cómo mediríamos con el multímetro, que es lo que vinimos hablando, que el instrumento se mide en serie, tengo que interrumpir uno de sus conductores para realizar la medición y que la corriente circule por el instrumento. Eso lo vimos en la clase pasada cuando les mostré los diferentes tipos de instrumentos. Y con la pinza amperométrica dibujaremos un conductor y cómo ubicamos la pinza amperométrica para realizar la medición. Bien. Bueno, gente, hemos llegado al final de la clase, son las 18:01. Espero que haya quedado todo claro de los temas que hemos visto. Y bueno, llenen por favor, llenen lo que es las guías de aprendizaje, porque les tienen que presentar, y de esa forma recuerden de que eso representa un 50% más del curso, ¿sí? De la aprobación, más allá del otro 50% que es la evaluación final. ¿Bien?